los facultativos, como he dicho antes. Vamos a escuchar ahora la intervención de Celia Sánchez, que, como os digo, es profesora de la Universidad Complutense. Y también, no quiero que se me olvide, porque fue candidata a los Príncipes de Asturias. Candidata. Bueno, aquí en la sala tenemos ya algunos que han sido galardonados con el premio, pero Celia también estuvo muy cerca. Gracias, Celia, cuando quieras. Bueno, creo que se me ve bien, no soy tan alta como el doctor, pero estos micrófonos bajaban muy bien. Mira, hemos decidido hacerlo desde el estrado porque nos parecía que os íbamos a ver mejor. En primera instancia, permitirme que os hable de tú, entre otras cosas, porque a muchas caras me sois muy familiares, muy conocidas, y algunos amigos o muy amigos. Agradecer a los organizadores es lo mínimo que podemos hacer para poder decir que estamos aquí con vosotros. Cuando José Mari decía que qué podían hacer las asociaciones desde el punto de vista de la investigación, ha habido un momento en el que ha advertido, y creo que también el profesor Teus, ponernos, a veces nos pasamos buscando una persona que tenga una disfunción y a veces cuesta. No es el caso que me ha ocupado a mí, pero sí sé de compañeros que han tenido problemas para encontrar. Es decir, que las asociaciones generalmente nos sirven y mucho para ponernos en contacto con colectivos con alguna disfunción que va a facilitarnos nuestro trabajo. Yo, que también hablé primero con Yolanda, pero luego he hablado con José Mari, pues titulamos esta ponencia, y es muy diferente a la del profesor Teus y a la que vendrá después del doctor Donate, pero puede seros interesante y abrirnos algunas vías de trabajo que a lo mejor os parecen concretas. Mirad, la hemos titulado La luz como factor de toxicidad ocular. Porque cuando os hablo de fototoxicidad, pues casi todos nosotros, los que estamos en esta sala, seguro que entendemos que tiene que ver con la luz. Pero luego llega un momento y dices, ¿pero qué será todo esto que me van a contar? Voy a ver si paso bien las diapositivas. Sí. Mirad, el problema... quisiera hacer un paréntesis un segundito con relación al comentario del doctor Teus, que me parece muy, muy apropiado. Os voy a hablar de un ejemplo concreto de una experiencia. Yo llevo 29 años, siento decir que 4 más que tú, José Mari, como profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Quiero decir que, si hacéis cuentas, yo sí que tengo años más que él, pero quiero deciros con esto que todas las investigaciones o el ejemplo que os he traído, el que menos tiene que ver con 12, 14 años de investigación de colectivos y de grupos, al que quiero agradecer desde aquí, no solo de nuestra universidad, de la Complutense, con Alcalá de Henares tenemos con el doctor de la Villa y el doctor Vicente una colaboración estrecha desde hace muchos años, y más de 20 universidades de todo el mundo. Si no, no se puede trabajar. Es totalmente imposible ser experto en inmunohistoquímica, ser experto en todas las áreas. Por lo tanto, la fototoxicidad, que es de lo que queremos hablar ahora, quisiera, como sé que hay personas que tienen dificultades para ver, voy a intentar explicar bien algunas de las diapositivas. Os he puesto una diapositiva donde está el prisma que estudiábamos cuando éramos pequeños, donde la luz se divide, la luz blanca, la luz que nos rodea en cada instante de nuestra vida, nos muestra su contenido. Y ese contenido lo vemos claramente todos en el arco iris, pero hasta que no cuento lo del arco iris, me costaba un esfuerzo enorme hacer entender que la luz que nos rodea cada día está constituida, como veis en este gráfico, por un 23, 24, 25% de luz con una energía diferente al resto de la luz. Me gustaría aclarar esto porque mientras nuestros compañeros de mesa son médicos expertos en patologías oculares, la luz, que es necesaria para poder ver, pues a veces nos olvidamos de ella, y me gustaría incidir en esta presentación en ella. Por tanto, cuando nos van a decir que hay una parte de la luz más energética o mucho más energética que otra, quisiera que volvierais a esta imagen donde os presento todas las bandas del espectro visible y os contaré ahora que estamos expuestos a luz, todos nosotros, aproximadamente unas 6.000 horas al año. Pensad que, salvo cuando estamos dormidos o parpadeamos, el resto de nuestro tiempo, sin querer, mantenemos los ojos abiertos, aunque realmente muchas veces no nos hace falta. Bien, esas 6.000 horas al año es de exposición a luz natural y artificial. Recordad que había una composición espectral, una cantidad, una proporción elevada de luz violeta y azul. Y un dato que seguro que tenéis en la cabeza, el ultravioleta está muy cerca del violeta en el espectro electromagnético, aunque no nos permita ver, o bueno, los humanos no vemos con él, hay otros animales que sí lo utilizan.
Fijaos en esta representación, para los que no la podéis ver bien, os la voy a desmenuzar. En el centro está el espectro visible, con toda la banda. No he querido poner la luz como blanca, sino específicamente diseñada con toda la banda. Y como veis, tenemos a la izquierda, bueno, a mi izquierda y a vuestra izquierda, el ultravioleta, que no es luz, no es visible, pero si os fijáis, la normativa lo divide en 3 fases, ultravioleta A, B y C. O al otro lado tenemos el infrarrojo como infrarrojo A, B y C. Sin embargo, la legislación europea y americana también, hasta el día de hoy, no diferencia la luz por cada una de sus bandas. Simple y llanamente habla de luz. Y ese, en mi opinión, sería una de las cosas que deberíamos cambiar y que probablemente lo hagamos. En la parte de abajo de la diapositiva os presentamos una córnea pintada en rojo o un cristalino o la retina y vemos qué absorbe de ultravioleta o de infrarrojo. No voy a entrar en el ultravioleta o infrarrojo. Sé seguro que todos recordáis que los ordenadores primeros que utilizábamos todos, sus pantallas emitían ultravioleta. Hoy el 100% de las pantallas no emiten ultravioleta. Voy a hablar de luz, de aquello que nos permite ver, que me parece muy importante que lo tengamos en consideración. Fijaos, acaba de salir la división del visible en 3 bandas. Longitudes de onda corta, muy cerca del ultravioleta, longitudes de onda media, lo que vulgarmente llamamos verde amarillento, y longitudes de onda corta. Lo he dicho al revés, ¿no? Corta, violeta y azul, media, verde y larga. Fijaos que sí que se segmentan. Hasta 500 nanómetros serían longitudes de onda corta. Bueno, ¿y esto qué importa? Me vais a preguntar. Pues importa mucho, porque aquellos que recuerdan algo, las longitudes de onda son inversas a la frecuencia y a mayor longitud de onda, menor energía. Y a más corta longitud de onda, mayor energía. O lo que es lo mismo, las longitudes de onda corta, el azul y el violeta que os he dicho que nos rodean en un 23% todas las horas que mantenemos los ojos abiertos, tiene una energía muy superior. ¿Cuánto de superior? Fijaos, no lo digo yo, lo dice la Sociedad Americana de Oftalmología en el año 2008. Y en el año 2008 dice que el ultravioleta concreto de 270 nanómetros tiene 1000 veces, es 1000 veces más energético que el ultravioleta A de 320 nanómetros. Bien, hasta ahí no nos ha sorprendido en exceso, hombre, lo de 1000 veces sí, pero bien. Pero fijaos, dentro del visible reconocen un dato importantísimo, en mi opinión, y es que las longitudes de onda corta, ese azul y violeta del que os hablo, tiene 10 veces más de energía que el visible de las longitudes de onda media a partir de 500 nanómetros. Si nos basamos en este dato, entenderemos todo lo demás de mi presentación. Bien, esta es una gráfica en la que no me voy a extender, que tiene que ver con la luz del día y la luz de un día nublado y de un día soleado en la ciudad de Murcia, que está tomada por el laboratorio del profesor Artal, que alguno de vosotros conocéis. Bueno, luz natural, todos sabemos escenarios de luz natural. Bueno, por cierto, la capa de ozono no nos ayuda demasiado porque no absorbe mucho ultravioleta, pero no quería de ninguna manera entrar en ello, pero que esta gráfica sí me parece interesante. Luz artificial. Me importa muchísimo haceros ver que estamos entre, el intervalo da casi risa, entre el 20 y el 80% de luz artificial en nuestro día a día. Un rango muy amplio, lo del 20 al 80, pero por favor, considerar la luz artificial como una luz igual de blanca, a veces más, que la de luz natural. Nadie se le ocurre estar en una zona muy soleada sin gafas de sol, como decía en la presentación Ernesto Marcos hace un ratín. Pero, por favor, en el interior la luz sigue teniendo la misma composición espectral, a veces más marcada hacia las longitudes de onda corta o por lo menos más azuladas. Tan es así que han sido eliminadas de manera voluntaria de algunos centros de grandes almacenes o de grandes superficies, se dice, la luz muy azulada, que tenía más de 8000 grados Kelvin de temperatura de color. Yo me preguntaría si estuviera sentada como vosotros, ¿y es eso de grados Kelvin de temperatura de color? ¡Qué horror! Bueno, pues os lo cuento en un segundo. La composición de la luz, esa composición blanca, la proporción que tiene de cada uno de los elementos, se mide en grados Kelvin de temperatura de color, porque sería la temperatura que necesita un cuerpo negro para llegar a la emisión de esa longitud de onda. Bien, luz artificial, y aparecen en el mercado los LEDs. La gente piensa que estoy en contra de los LEDs, yo estoy más que a favor de los LEDs. Me parecen que consumen poco los diodos, pero me parece importantísimo que se entiendan algunas cosas que luego os pondré en un cronograma respecto a los diodos emisores de luz. Bueno, ¿cuánto tiempo podemos estar con fuentes de iluminación? Pues de 1 a 3 horas, pues sí. Con tablets, pues bueno, depende de la edad, entre 2 y 5 horas. Con smartphones, entre 1 y 3 horas. Muchos de ellos tienen emisión LED blanca, otros emisión de LED
roja, verde y azul. Bueno, no dejan de ser emisores de luz, fuentes de luz que estamos mirando. Hace un momentito en la cuarta fila había un chico que he visto que estaba viendo a través de su tablet y yo le veía la cara. Si os fijáis, la emisión redundaba en su cara. Bien, ordenadores entre 3 y 6 horas. Y este es un dato que no sé si voy a saber bien dónde está el láser, aquí. Mirad, por favor. Sí, mira, aquí se ve fenomenal. Mirad, esta sería la longitud de onda medida de dos instrumentos por los ingenieros de telecomunicación de la Politécnica de Madrid, de dos instrumentos de la misma marca, uno con emisión LED y otro no. Fijaos en la zona correspondiente a las longitudes de onda corta, hasta 500 nanómetros. Aquí os lo he ampliado. Y en rojo se ve la emisión muy inferior a la emisión expuesta aquí en color azul en esta gráfica, pero que tiene que ver con esas longitudes de onda. Es un ejemplo cualquiera, se midieron cerca de 100 tipos distintos, os he puesto uno. Esta gráfica la hice hace unos días para una ponencia semejante a la vuestra. ¿Qué se sabe de los LEDs? Pues mirad, parece mentira, pero la iluminación LED aparece en 1927, es decir, no es una cosa de ayer. Pero hay una cosa que sí me gustaría transmitiros. El LED rojo, la fuente de luz diodo roja, con emisión roja, no aparece hasta los años 60. En los años 70 aparecen naranjas y verdes, pero como bien sabéis muchos de vosotros, para poder hacer una emisión de luz blanca necesitamos rojo, verde y azul. Y hasta el año 94-95 no aparece la fuente de luz azul LED. En consecuencia, no podríamos tener una iluminación blanca. Bien, en 1995 aparece el LED blanco, que hoy está seguro en todos nuestros bolsillos, o en muchos de nuestros bolsillos. Entonces, el LED blanco, esto es importantísimo para poder explicar el resto, voy a ver si lo hago bien. Mirad, en la parte superior veis que hay un pico muy alto que hemos pintado en azul, que tiene que ver con la emisión del LED blanco. Quiero que sepáis que un LED blanco a día de hoy se hace a partir de un LED azul al que se le añaden dos capas de un elemento, que en este caso es fósforo, para completar el espectro, para conseguir el blanco. Por lo tanto, no es manía mía la que tengo a los LED blancos, cero manía. Lo que tienen es mayor emisión de azul, y al tener mayor emisión de azul, en mi opinión, y en la opinión de los experimentos que os voy ahora a presentar, tienen más posibilidad de riesgo en el daño que puedan hacer a la retina. Bueno, esta es un cronograma que puede ser interesante en el sentido de que solo en 1981 aparece la primera pantalla con emisión de ultravioleta. Por cierto, os repito, como decía hace un momento, la emisión de ultravioleta ya no existe, pero quiero que os fijáis lo que hemos apuntado en 2010, cuando, en mayo creo que fue, aparecen en nuestras vidas solo hace 3 años. En nuestras vidas todos los tablets que estamos usando todos nosotros y todos los smartphones de manera muy masiva y a nivel internacional y iluminados en la gran mayoría por LED, o rojo, verde, azul o blanco. Por eso siempre digo, según el tipo de LED que tenga. Bien, hemos hablado de la emisión, pero vamos a hablar del receptor y solo 2 diapositivas porque el profesor Donate viene a contarnos el resto. Pero un dato importantísimo. Recordáis que la retina no deja de ser algo que me parece vital, que seguro que sabéis todos, pero que embriológicamente forma parte del sistema nervioso central. Ese es el dato prioritario en mi exposición, desde el punto de vista del receptor de la luz. Sistema nervioso central que, como bien sabéis, son células posmitóticas que no tienen, a día de hoy, posibilidad de regenerarse. Y entre todas ellas, además, hay un dato que me parece importantísimo y es que utilizan 4 veces más oxígeno que cualquier otra célula de la retina. Ya tenemos los 2 elementos. Necesitamos un elemento emisor, que en este caso es la luz en general, y un elemento receptor, que en nuestro caso, en el de los humanos, es la retina. Y como bien decíais antes en la mesa, el procesamiento de la señal visual, a la que me dedico desde hace casi 20 años, va a ir atravesando diferentes fases y diferentes estaciones de servicio en el cuerpo geniculado lateral hasta llegar, como bien decía José María, a la corteza visual, que es donde realmente se procesa la información. ¿Qué daños puede haber en esta interacción? Si es que los hay. Cuando hay una visión normal no tiene por qué, pero daños fotomecánicos, fototérmicos o fotoquímicos. Bueno, son bastante fáciles de entender y creo que puede haber esos daños. No significa que los haya, pero puede haberlos. Problemas corneales, cataratas o degeneración retiniana podrían ser los temas con los que nos encontráramos. Pero fijaos, a la pregunta de fototoxicidad, la respuesta de ¿existe fotoprotección? ¿Hay alguna manera que de forma natural el organismo fisiológica se
prevenga un proceso neurodegenerativo. Y hay tres cosas que me parecen reseñables en esta presentación. Una es que el cristalino amarillea con la edad. En el dato que tenéis en la parte de arriba, fijaos en cristalinos, este es del año 80, cristalinos de personas de 80 años o de niños de 8. El cristalino, como bien sabéis, debería ser cristalino, es donde, como bien sabéis, se constituyen las cataratas y además va generando cromóforos a lo largo de la vida de cada uno de nosotros que permiten que sean absorbidas las longitudes de onda corta. ¿Os acordáis del colegio en amarillo que absorbía las longitudes de onda corta? Primer motivo de protección fisiológica. Mirad, estos son dos cristalinos de la semana, bueno, ahí pone la fecha de septiembre de este año, de Paraguay, y veis que son amarillos, una señora de 70 años y un señor de 80. Este ya es casi parduzco. Segundo dato importante, de manera natural, nuestro sistema genera, mejor dicho, no genera, acumula pigmento macular. En la zona macular, que nos contará después el profesor Donate, no sé, un poquito, en la zona macular tenemos un pigmento, mancha amarilla, acordaros cuando erais pequeños, seguro que lo vais a estudiar en el colegio, mácula lútea. Ese pigmento macular es amarillo. Siempre os digo lo mismo, no es verde, no es fucsia, no es rojo, es amarillo. Y lo que hace también es absorber esas longitudes de onda corta. Ningún humano lo podemos metabolizar, ninguno. Los mayores lo acumulan peor, es verdad. Ese es el motivo por el que muy frecuentemente se le suplementa de manera alimenticia, tanto con la ingesta de alimentos como con fármacos, bueno, no son fármacos, son suplementos alimenticios, pigmento macular, y las personas nos dicen, hombre, ya no saben qué hacer conmigo, doctora, ¿me dan vitaminas? No, mire usted, le dan suplemento alimenticio que además le añaden vitamina E, vitamina K, vitamina las que le parezca oportuno. Fijaos, en esta gráfica se ve claramente la absorbancia a 460 nanómetros de ese pigmento macular. Y el último dato importantísimo, que es el que me dio a mí el clic para poder intentar replicar lo que la naturaleza hace, es solo de 2004. Para mis hijos 2004 a lo mejor es muy antiguo, pero para muchos de nosotros 2004 es ayer, y en ciencia es ayer mismo. Fijaos, en 2004 Madhusen estudia la distribución de receptores en la retina humana y se da cuenta que en la zona más perfecta, en la foveola, no en la fovea ni en la mácula, sino dentro de la mácula, la zona más perfecta, no hay receptores sensibles al azul. Cero. Receptores que nosotros llamamos SA, longitudes de onda corta. Sí que hay receptores sensibles al rojo y al verde. Bien, nuestra pregunta era, ¿podemos eliminar parte de las longitudes de onda corta? Y digo parte, subrayado y negrita. En mi formación que nos hemos contado antes, lo primero que yo estudié fue farmacia y creo que los farmacéuticos tenemos la dosis metida en las venas. Parte de las longitudes de onda corta, no la totalidad, como es natural, salvo en soldadores, que por ejemplo sí les quitamos la totalidad porque están mirando una fuente de luz azul permanentemente. Bien, ¿lo podemos replicar? Pues esa era nuestra pregunta. Y mi pregunta más importante no solo era si lo podíamos replicar con filtros, sino si era igual de favorable para el daño que pudiera producirse fotoquímico, fotomecánico, como os he dicho, y fototérmico, si se introducía en el interior del ojo la fotoprotección, o por contra se ponía en una lente de contacto, por cierto, la primera de las patentes que luego hablaremos, el filtrado de la luz, la absorbancia, o en lentes para gafas, o en la propia fuente de luz, o en el propio tablet, o en la ventana. Cualquier elemento transparente que nos rodee. Esa era una pregunta que con los experimentos que os voy a contar empezamos a avanzar. Fijaos, hay muchos tipos de filtros, sí, los ópticos, que yo luego hice la diplomatura de óptica, pues estudiamos, filtros atenuadores, filtros de densidad óptica, y fijaos que hay pues, una variedad enorme que luego veremos. Pero quisiera entrar en la comprobación científica. Como bien decía el profesor Teus, todo esto no tiene sentido si es una idea. ¿Clic? No, una idea. Para empezar, es eso, una idea que tiene que ser probada. Y empezamos con un proyecto del Fondo de Investigación Sanitaria, un FIS, precisamente con el profesor Benítez del Castillo, en el año 2002. Aquí tenéis unos datos no de nuestras investigaciones, sino de las previas, y ahora os pondré otro cronograma con las nuestras. El primer problema de fototoxicidad aparece en 1912, lo vais a entender muy rápido y muy bien. Miraron la luz en un eclipse, alemanes, y se quedaron ciegos. Un porcentaje de ellos, y entonces entendieron que eso no podía ser, que aquello iba a hacer daño. Posteriormente, el primero que habla de toxicidad de la luz, no del ultravioleta, acordaros, es Noel en el año 65. Hasta 15 años más tarde, Ham no publica un Nature donde dice que efectivamente la luz puede ser nociva.
puede ser nociva. No necesariamente, pero puede ser nociva. ¿Para quién más? Pues ya ahora veremos quiénes son los más expuestos. Posteriormente, como veis, hay trabajos en el 98, en el 2004, en 2009, ya muy específicos. El último, que a mí me gustaba reseñaros, tiene que ver ya con LED, en 2011. Una doctora muy interesante. Estos son nuestros trabajos. Estos trabajos nuestros empiezan, como os digo, en 2002, con ratitas, luego con conejos durante 5 años. Os enseñaré ahora algunos resultados. En humanos, en este momento en noviembre ya está programado el ensayo a 7 años. Hemos presentado varios trabajos a 5 años. Y el último, que es el que se diseñó cuando nos dimos cuenta, efectivamente, que las tablets y los LEDs iban a invadir nuestra vida de una manera muy útil, pero, por otro lado, que había que saber qué pasaba. Bien, estas son 2 diapositivas de los experimentos a un año, con lentes de contacto con filtro en ratas pigmentadas. Fijaos que son ratitas que no son albinas, son pigmentadas. Vemos algunos resultados. Se hizo con la Universidad de Murcia, con el profesor Vidal y la profesora Pérez Villegas. Y aquí veis solo unos ejemplos que tienen que ver con cómo ellos mismos analizaron las retinas de estos animales, un ojo fotoprotegido y otro no. Respecto a conejos, hay un estudio a 2 años que también, fijaos que es pigmentado, se tuvieron que hacer incluso las jaulas específicamente para este diseño, donde se exponían a los animales, se exponían a luces de diferentes composición espectral. Y veis, por favor, que se operaron de cataratas en un ojo con lente transparente y en otro ojo con lente amarilla al mismo animal. Esto se hizo también en la Complutense, en la clínica veterinaria, con ayuda precisamente de alguno de los entonces residentes de oftalmología del equipo del Hospital Clínico. Veis cómo el posoperatorio de un conejo era muy complicado, muy complicado. El riesgo que teníamos era enorme de que no subsistiera y se mantuvieron durante, como os digo, 2 años expuestos a luz. Solo os he traído 6 diapositivas porque no me parecía, si no, me podía parecer que os aburría, pero de expresiones de genes. Os diré pro-apoptóticos, a favor de la apoptosis, que para vosotros que a lo mejor no estáis familiarizados es muerte celular programada. Genes que se expresan cuando hay muerte celular programada. En este caso os he marcado alguno donde se veía con claridad cómo había menor expresión de genes en aquellos ojos expuestos a lentes con lentes intraoculares amarillas o con la lente intraocular transparente pero expuestos a luz exenta de azul. Expresión de genes estos son pro-oncogenes, es decir, precursores de la muerte celular o de antiangiogénicos que os he saltado antes. 3 diapositivas más, proteínas ligantes de calcio. No sé si veis, es que este tipo de gráfico para vosotros puede ser complicado, pero sí se aprecia que estas proteínas se expresan en menor medida cuando están fotoprotegidos los animales. Neurotrofinas. Y, por último, metaloproteasas, que, por cierto, también ha sido publicado hace no más de 3 años. En humanos, con 3 gráficos solo. En el ensayo en humanos, como os digo, ahora hacemos 7 años y se utilizó personas que tenían implante de lente intraocular con fotoprotección en un ojo y en el otro no. Fue difícil encontrarlas, porque en los estamentos públicos, en aquel momento, en los hospitales públicos, había mucha menos informatización que hay ahora. Tuvimos que recurrir a una clínica privada donde encontramos 90 personas que tenían esa situación. ¿Por qué tenían esa situación? Porque habían salido al mercado, solo en 2004, las lentes con filtro absorbente de longitudes de onda corta. Solo 2 gráficas. Mirad, en la parte superior se puede apreciar cómo los ojos que tenían la lente intraocular transparente, había diferencias significativas en el tiempo a los 5 años, cosa que no ocurría en los ojos con filtro implementado. Aquí tenéis un dato, la disminución del espesor macular medido con tomógrafo de coherencia óptica normal. Por cierto, aquí tuvimos porque era un ZEISS y el Spectrum había desaparecido y tuvimos que utilizar otro instrumento, para lo cual tuvimos que pedir un Spectrum porque si no, no podíamos seguir la experiencia bien. Veis que hay diferencias significativas en el caso de un ojo y otro. Y por último, hace solo 1 año y medio, 2 años, presentamos este trabajo, ese diseño de trabajo donde se exponían células de tejido de la retina de donantes. Y veis que se ponían un control en un lado y LEDs de diferentes longitudes de onda. Este trabajo está replicado de un trabajo que se hace ya en la universidad nuestra
por la Cátedra de Iluminación desde hace más de 15 años para ver cómo se deteriora tejido de cuadros, por ejemplo. Y lo replicamos viendo con otras investigaciones que había previas nuestras, pero utilizando su mismo sistema, y toda la iluminación la midieron ellos. Os diré que fue publicado inmediatamente. Este dato se mandó el 13 de junio del 12 y fue publicado en ese mismo año, en agosto de ese mismo año, donde se encontraba una muerte celular clara en la zona que estaba, bueno, en las zonas que tenían mayor exposición. Pero lo más interesante era, estos eran los gráficos de los distintos filtros que se han ido estudiando durante este tiempo, y lo más interesante correspondía a cuando se interponían filtros de diferente absorbancia, cómo bajaba en esos mismos LEDs, en esos mismos experimentos, en las mismas cajas, la muerte celular de la retina de donantes. Y con esto acabo. Cuando en la parte superior veis algunos de los artículos que hemos publicado de los datos que os he presentado. Y en la parte posterior veis cómo a partir de 2005 se presentan patentes que decía hace un momentito José Mari que yo era conocida en ese sentido. Y la verdad es que elegí un método de publicación diferente, en un momento adecuado, porque tuve la fortuna de conocer a 3 o 4 americanos que vinieron a nuestra universidad. Y entonces me decían, pero estas cosas que vosotros hacéis, ¿por qué las publicáis antes de patentarlas? Y hacer patente, quiero deciros aquí, que no es alguien que quiera quedarse la información para sí mismo, sino todo lo contrario. Hacer patente es hacer público, en bases de datos gratuitas que podemos acceder todos nosotros, donde se cuenta todo lo que hay en Medline, que también tenemos los demás, y donde se cuenta el resto de la información. Entonces, lo que ocurre es algo que os pongo en la parte de la derecha. Las instituciones públicas, como la Complutense, para la que yo trabajo, en mi opinión, tenemos obligación de no hacer secreto de nada. Las empresas, las compañías pueden hacer lo que les parezca. Nosotros lo que tenemos es obligación de publicar, pero podemos publicar en forma de paper a la comunidad científica y en forma de patente. Si hacemos esa comunicación en forma de patente, en primer lugar, mantenemos la novedad del resultado de investigación. Eso es vital porque es una de las condiciones para que una patente pueda tener valor. Y, en contrapartida, inmediatamente después, como veis en esta gráfica que os he puesto en la parte superior, lo que hacemos es publicar en forma de paper. Pero el orden tiene que ser el que os acabo de decir para no perder una de las 3 características, que es novedad, actividad inventiva y que se pueda fabricar. Y con esto acabo la presentación, dándoos las gracias por vuestra atención y, desde luego, agradeciendo a la universidad y a todos vosotros y a los investigadores que podamos seguir avanzando. Gracias. Bien, gracias, Celia. Gracias por tu trabajo y por lo que hemos visto detrás de lo que has presentado, tu relación tan afectuosa y personal con los pacientes. Gracias. Bien, pues vamos a continuar.